Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer tenerles aquí nuevamente en este curso de desarrollo de aplicaciones on-chain en Ethereum y Arbitrum. El día de hoy tenemos la clase número 6 que tratará sobre tokens no fungibles ERC-721, NFTs. Así que le doy la palabra al profe y pues saludando a todos y a todas que ya se han unido a esta clase de hoy y presentando pues al profesor Oscar Riojas y a Santiago Viana, que como siempre nos acompaña para ayudar a resolver dudas. Así que, Osquitar, te doy la palabra. Ok, listo. Buenas tardes para todos y todas. Hoy vamos a ver un tema que les he venido diciendo que es de los que más me gustan, no tanto el tema de NFTs, sino el tema de almacenamiento descentralizado. Es una nueva forma, o no nueva, es una forma que no es tan nueva, es una forma con la que podemos almacenar datos, básicamente con esos mismos atributos o atributos muy similares que tiene la blockchain, de descentralización, independencia y inclusive vamos a ver que podemos llegar a tener este almacenamiento perpetuo. Entonces, por favor, va a entrar aquí a Moodle. Aquí estamos en la clase 6 y pues en este módulo vamos a ver vamos a ver una herramienta para almacenamiento centralizado que se llama Lighthouse. Vamos a ver el estándar ERC-721 y la creación desde el de un NFT que vamos a hacer nosotros mismos, pero desde código. Un NFT donde nosotros vamos a ser el dueño, los dueños y las dueñas de este contrato. Pero pues vamos a empezar y vamos a ver qué es IPFS. IPFS traduce literal Interplanetary File System, algo así como sistema de almacenamiento interplanetario. Y es un estándar, todo el mundo dice que se basa en aquellos días, hace como unos 20 años de, tal vez los mayores, las personas de la vieja guardia como yo, se acuerdan de Torrent, de este protocolo, dicen que este fue un hito de ese protocolo. Funciona similar, estoy entrando aquí a la página de IPFS y podemos ver que estos son los tres principios que tiene el almacenamiento IPFS. Primero, el protocolo, ojo, el protocolo de almacenamiento IPFS es abierto, es decir, que cualquier persona, cualquiera de nosotros podríamos correr un nodo de IPFS. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que nuestra información no está guardada en un solo sitio, puede estar guardada en muchos sitios, en nodos de IPFS. Entonces, esto ya de poco a poco, a medida que vamos avanzando, lo vamos a ver. Entonces, estos son como los tres principios que tienen el protocolo IPFS, que es abierto. Les decía, no, yo puedo correr un nodo de IPFS y prestar mi almacenamiento, es decir, ser uno de estos punticos y prestar mi almacenamiento, prestar parte del almacenamiento de mi computador y también poder interactuar con los otros nodos. También es verificable tanto la integridad de los datos como algo que vamos a ver ahorita que es un CID. O sea, con toda la información que se guarda en IPFS, yo puedo ver qué tan confiable es porque va a tener un CID, un identificador único, que me va a mostrar qué es, a qué información hace referencia. No pueden crearse dos documentos que tengan el mismo CID, el mismo identificador. También es resiliente porque si se llega a caer alguno de los nodos, pues van a haber más nodos que lo estén reemplazando o que estén soportando ese almacenamiento. Entonces, la información que guarde en IPFS va a estar siempre en IPFS, así no se puede censurar, no se puede borrar. Una vez yo la suba, queda ahí. Entonces también debo tener un poco de cuidado con eso, si definitivamente subo algo que no debo o algo que definitivamente puede llegar a generarme a mí algún malestar, pues es mejor no utilizar IPFS como alternativa. Entonces es un protocolo que es peer-to-peer, persona a persona, es decir que si nosotros almacenáramos, digamos, en una estancia de S3 de Amazon, pues en realidad yo le estoy pagando y le estoy delegando esta responsabilidad a Amazon. Amazon lo que hace es prestar sus servidores, tienen unas políticas de privacidad, pero al fin y al cabo la información está guardada en los servidores de ellos y solo en los servidores de ellos. Internamente, pues ellos pueden tener cualquier tipo de backup o respaldo entre ellos mismos, pero si otra persona quiere consultar la información, tiene que ir a los servidores de Amazon. Normalmente yo le doy acceso para que pueda ver esa información. También si un ente gubernamental le pide a AWS o mediante pues, algunas órdenes judiciales o algo así, que permitan ver la información de una persona, pues ellos no van a tener otra posibilidad sino que mostrarla. En cambio, cuando estamos con un protocolo peer-to-peer, o sea, es decir, de persona a persona, pues en la mitad
no hay nadie. Si yo guardo la información, básicamente la otra persona que la va a consultar mi CID y va a ver la misma información que yo almacené. Aquí no hay una IPFS Corporation que esté en la mitad prestando este servicio. En realidad son todos los nodos que están trabajando ahí. Entonces, IPFS es una muy buena posibilidad. Ya vamos a ver cómo se funciona. Todo esto que les he comentado ya lo vamos a ver en la acción y poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Pero es una muy buena alternativa cuando quiero guardar información. Es más económico que utilizar una instancia de estas como S3 de AWS. ¿Por qué lo sé? Porque hace un par de años en un trabajo, en mi anterior trabajo, justamente estábamos evaluando eso, que si lograba qué alternativas había de almacenamiento que fueran más económicas que las tradicionales que se tienen. IPFS es una muy buena alternativa, pero tiene una desventaja, es que tiene una latencia alta, es decir, que cuando yo hago una petición y quiero recibir en esa petición mi información, no es tan rápida como si lo es una instancia de S3 de AWS, donde la latencia es menor. Entonces, pues tiene sus pros, tiene sus contras, y sobre este protocolo de IPFS, pues se han construido muchas soluciones, ya lo vamos a ver. Antes de eso, vamos a ver un poco más de este CID, de este número de identificación que se genera cuando yo subo algo de almacenamiento a IPFS. Me ¿Sí? gusta Felipe Corredor. Oscar, ¿se puede indicar algunos ejemplos donde se recomienda usar IPFS? Sí, 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 no te preocupes. Donde no se recomienda Donde no se utilizar recomienda, perdón. Donde no IPFS. se recomienda, listo. Permíteme un segundo. Digamos que esto nos va a responder casi que solo a medida que vaya avanzando pues, como en la charla. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar nosotros directamente para crear nuestro NFT. Nuestro NFT va a estar guardado en IPFS. Si me preguntas dónde digamos, donde no es una buena alternativa, utilizar IPFS cuando tú necesites tiempo de respuesta rápido. Hagamos un ejercicio mental. Un banco utiliza IPFS y tú quieres consultar tu saldo y saber cuánto dinero te queda. Pues obviamente, en este caso, la latencia va a ser grande y digamos 45 segundos esperando tú a que te llegue ese dato, pues puede ser pues para ti te haría una mala experiencia de usuario. Entonces, en esos casos donde tú quieras una respuesta muy rápida, no te recomendaría utilizar IPFS. Otra, digamos que donde sí se podría utilizar IPFS es cuando datos que tú puedes tomarte tu tiempo en recibirlos. Es decir, quiero ver la información, la imagen de mi NFT, pues yo lo cargo, yo ya sé que se va a demorar un poquito en cargar y pues no me va a generar tanto malestar como en este caso que sí busco información de tipo instantánea porque puede tener en mí mucho interés, como saber mi saldo. Bueno, este CID que se genera no es aleatoriamente ni es un número que se esté generando de manera consecutiva. En realidad tiene una base criptográfica bastante compleja. Aquí les dejo esto de Proto School, donde me explican qué es este CID. Y simplemente lo que traduce CID es Content Identifier. Simplemente es un número que me dice en la dirección donde está guardado en IPFS. Entonces, si ustedes quieren llegar acá y ver lo complejo que puede llegar a ser la generación de este CID, para que no se repita, por un lado, y para que tenga una base criptográfica que me permite rastrearlo, pues aquí les dejo, estos los dejo como taller, lo pueden hacer ustedes, está aquí en esta parte en nuestros recursos de Moodle. Y vamos a ver un pequeño ejemplo. Estuve buscando como ejemplos de IPFS y me encontré el logo de Wikipedia. Si ustedes se dan cuenta, el logo de Wikipedia tiene un hash en IPFS, un CID, que es este que está acá. Y podemos acceder a través de un punto público o de una instancia local de IPFS. Entonces nosotros podemos ingresar a ver, aquí estoy viendo la información, el logo de Wikipedia, pero como se dan cuenta, alguien lo subió y le generó un hash, lo subió a IPFS y lo vamos a poder ver. Pero entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago yo para poder ingresar algo de información que esté guardado en IPFS? Entonces es muy sencillo. Si se dan cuenta, voy a abrir esta URL que está acá. Es básicamente un enlace seguro, una conexión HTTPS, la URL de ipfs.io, y el enlace con su explorador. Nosotros tenemos el hash, miremos que termina en TV8D. Si miramos la dirección TV8D, nos damos cuenta que es lo mismo. Entonces, cualquier elemento que yo guarde en IPFS va a tener una URL por la cual yo debo ingresar y mi CID, mi número de identificación o mi Content Identifier.
Eso es lo que es un CID. Entonces, si se dan cuenta, esto es muy práctico porque esta URL, esto podría llegar a pisar 10 terabytes, pero para poder acceder, accedo con esta URL. Es una de las grandes ventajas que tiene el almacenamiento descentralizado. Probablemente este logo esté guardado en muchos nodos o inclusive podría llegar hasta estar seccionado, una parte en unos nodos y otra parte en otros nodos. Al final, cuando se genera este hash se encarga de hacer toda esa consulta a los nodos y de devolverme la información. Como les decía, es un proceso complejo, es un proceso que no es simplemente un número aleatorio que se genere. Los invito a ver, si solo hablar de cómo se genera esta idea nos daría para una clase y tal vez un poco más, pero ustedes lo pueden, aquí les dejo el tallercito si ustedes quieren explorar un poco más en ese tema. Para yo poder acceder a IPFS simplemente necesito, esto lo suelen llamar el gateway, y mi CID para entrar. El gateway, para este caso, está utilizando directamente IPFS. Nosotros vamos a utilizar otra herramienta que se llama Lighthouse, que está construida sobre IPFS y también sobre una blockchain que se llama Filecoin. Pero me gusta mucho porque lo he utilizado bastante. Entonces, Lighthouse tiene una característica que hasta el momento ningún otro proveedor o servidor de IPFS lo tiene, que es el almacenamiento perpetuo. Es decir, que ellos ya están ofreciendo que puedes guardar tu información por 100, 200 años, que en ciertos casos de uso eso podría llegar a ser importante. Para ver cómo se forman estas gateways en IPFS, pues aquí me da varias opciones de que simplemente me dice lo que les acabo de comentar, o es el gateway más el CID, y con esto pues yo ya puedo ver mi información. Hay diferentes servidores, hay diferentes proveedores de IPFS, entonces este es como el general, como el IPFS puro, el que es totalmente open, pero sobre este protocolo y sobre esta forma de guardar información, muchas empresas han construido soluciones muy, muy interesantes. Entonces aquí lo podemos ver, aquí se los dejo igual esta información, recuerden, siempre va a estar aquí y les dejé separado lo que eran los links de IPFS para que ustedes puedan repasar y ver más detenidamente esto, y ya lo que va a ser nuestro NFT. Aquí, si miramos la documentación, nos dice pues que con el gateway IPFS más el CID podemos ingresar a cualquier parte de información siempre y cuando tengamos este CID. Y ya vamos a empezar a crear nuestro CID para el ejercicio que vamos a hacer, que es de un NFT. Entonces, esto es lo que es el almacenamiento descentralizado, el Interplanetary File System, y que es una nueva forma, no es tan nueva, más bien nueva en cuanto a uso, de que nos permite guardar información de una manera económica, descentralizada, no censurable, pero pues con sus problemas de latencia y de, a veces estos 6Ds no son tan fáciles de consultar. Entonces me vuelvo al curso y recuerden, esto es la parte de IPFS. ¿Cómo se utiliza? Pues ya vamos a hacer un ejemplo creando nuestro NFT. Entonces no se preocupen, ahí vamos a crear un CID, vamos a crear no solo un CID de una imagen, sino también un CID de una metadata en un archivo JSON. Ya vamos a ver qué significa eso. Y bueno, ¿cómo unimos esto de IPFS con lo que hemos visto hasta el momento en el curso? Pues vamos a ver mapas mentales que nosotros hacemos. Si la información que se guarda en IPFS siempre es pública, pregunta Felipe. Sí, Felipe, siempre es pública, pero tal vez por temas de privacidad vamos a poder ver que la puedo guardar encriptada o puedo dejarla pública dependiendo en el caso de uso. Perfecto. Y la otra pregunta es de Carlos Escobar, es ¿dónde está la descentralización allí? Buena pregunta. ¿Dónde está la descentralización? Que yo no tengo un servidor único donde está almacenada la información. Como les decía, para el caso de AWS, pues en los servidores de AWS Corporate, pues va a estar guardada mi información físicamente en un disco duro de unos racks gigantescos, por allá de estar metida físicamente en algún lado. Cuando estamos hablando de IPFS, hay muchos nodos alrededor del mundo que prestan parte de su almacenamiento. Yo puedo montar un nodo de IPFS en mi computador y eso me da el beneficio que yo puedo ingresar directamente a consultar sin necesidad de acceder a través de alguien que me preste el servicio. Y también, pues, presto el almacenamiento para otras personas. Entonces, esto es una red a nivel mundial y si alguien llega a pagar algún nodo, pues la información seguirá viviendo en los otros nodos. Y si no puedo consultar de los 1000 nodos, se caen 100, pues tengo otros 900 donde yo puedo consultar la información. A diferencia de AWS, que si ellos en algún momento yo dejo de pagar mi almacenamiento, pues no me van a permitir acceder a mis archivos, o también en el caso de
que la información, digamos, haya una orden judicial o algo con respecto a que a ese usuario deben mostrar la información, ellos tienen que hacerlo. En cambio, en IPFS, pues la información está en todos lados, todo el mundo la va a poder consultar. Si la tengo encriptada, pues van a poder ver la información, pero no la van a poder entender. ¿Me, Santi? Yo quería complementar con algo, y es que imagínenselo como la nube que conocemos, que existen los data centers, que son los servidores y las granjas, y otros son los proveedores que permiten dar servicios de esos data centers. Y PFS son los data centers, pero hay proveedores como Filecoin que permitan almacenar información en esos data centers. Da toda una infraestructura para eso. Entonces, IPFS sí es 100% descentralizado, sino lo que corre encima puede tener unas reglas de negocio, y lo que utilizan estas compañías Web3 usan teoremas de juegos entre sus modelos de negocios para coordinar personas que trabajen en conjunto a generar tipo de almacenamiento y forma de financiar, mantener esos nodos. Entonces, yo creo que os quita hablar un poquito de los proveedores digámoslo así, de IPFS, porque se está confundiendo entre Filecoin, Lighthouse y con IPFS. ¿Cómo Sí, se pone? sí, ahorita vamos a verlo, no hay problema, y Dale. vamos a ver esa capa de abstracción que se puede construir sobre Perfecto, IPFS. porque ahí se está repitiendo mucho esa pregunta entre IPFS y los proveedores, pero dale, bueno, entonces Sí, sí, esperemos un ya, ratito más. sí, tranquilo, ya vamos a llegar ahí. O sea, vamos a recapitular cómo terminamos desde crear una billetera hasta almacenamiento descentralizado. Entonces nosotros miramos pues que podemos crear una billetera, que básicamente es un servicio que me permite acceder a administrar una clave pública y una clave privada de manera eficiente. Tener una billetera, pues ¿cuál es el beneficio que tengo? ¿Por qué la utilizo? Pues porque me permite firmar y aprobar transacciones. Y entre esas transacciones pues puedo incluir una nueva red, puedo registrarme en un sitio o puedo firmar y autorizar transacciones. Digamos que en estas dos, decíamos que en este caso son, digamos que feature o características de usuarios normales, pero nosotros vamos un poco más allá y es en cuanto a firmar transacciones. Cuando vamos a firmar transacciones, pues podemos firmar transacciones de contrato, podemos desplegar contratos inteligentes y ejecutar funciones de contratos inteligentes. Y aquí es cuando aparece Solidity, que al fin y al cabo es una herramienta que nos permite, mediante su código, básicamente que llegar aquí, que es una lógica de negocio. Entonces recordemos que Solidity, esto es básicamente que la estructura que tiene un programa de Solidity, tenemos una licencia, una versión del compilador, una parte donde se crea la lógica de negocios, que aunque aquí es un cuadro pequeño, verdaderamente contempla todas estas variables que están acá, todos estos bloques de Lego con los cuales yo armo ¿qué? Pues armo una lógica de negocio. Dentro de esta lógica de negocio, pues yo puedo hacer, digamos que hemos visto hasta el momento, vimos el estándar ERC20, que es el estándar de los tokens fungibles, de los tokens normal como el USDT, como Arbitrum, pero también un pequeño caso que son los tokens de gobernanza que me permiten hacer votaciones en una DAO. Entonces mi lógica de negocio me puede llevar aquí a que básicamente este estándar me pueda servir, o llegamos acá al estándar ERC721, que está muy relacionado con lo que es el tema de los NFTs. NFTs, ya vamos a ver, no se preocupen, sé que es mucha información, pero pues ustedes tienen la ventaja que pueden ver el video y retomar de donde se quedaron. Y además, pues que vamos a ver cómo, y lo vamos a ver en unos minutos, cómo confluye esta parte de IPFS y NFT. La mejor forma de entender un concepto es haciéndolo, y es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces los NFT, los tokens no fungibles, se pueden utilizar para temas artísticos, también se pueden utilizar para temas de juegos, y también hay una parte que me permite certificar cierta propiedad digital. Este es el contrato que vamos a desarrollar. Si mi lógica de negocio dentro de las características puede tener que ver con el tema de arte, con el tema de juegos, con el tema de certificación, con el tema también yo con un NFT, si lo poseo me permite votar o no votar en una DAO. Entonces podría irme por este lado. Y es el lado pues que yo veo, digamos, donde me gusta más esta parte como de los tokenomics y de toda esta parte medio financiera. Pero pues se apoyan, los RC20 se apoyan en IPFS, pero no es obligatorio, yo puedo tener esa información, un almacenamiento de Drive, o como les decía hace un rato, una instancia de S3 de Amazon, lo podría hacer, pero si en algún momento ese servidor se cae, si en algún momento pierdo mi cuenta, desafortunadamente esa información que respalda este RC721
también se va a perder. Justamente por eso, básicamente, aunque no es propiamente un estándar, siempre se prefiere almacenar la información digital de un contrato ERC 721 en IPFS, porque va a estar ahí de manera centralizada, y cada vez que mi contrato quiera consultar esa información que respalda o esa información que representa mi ERC 721, se prefiere utilizar IPFS. Entonces, como ven, esto es lo que hemos recorrido hasta el momento, lo que hemos recorrido en este curso básico, simplemente para hacer un pequeño recap de lo que hemos realizado.